Cuando quieras, Sara. Muy bien, voy a compartir pantalla, a ver Perfecto. si ves la presentación, creo que sí. Ya está, perfecto. Pon en modo presentación y ya estaría. Perfecto, pues bueno, muy buenos días a todas, a todos. Aprovecho para agradecer, como siempre, la invitación a participar a este tipo de webinars y de jornadas a la Organización Internacional del Trabajo, en concreto a la Oficina de España, y a mí, bueno, en particular, como su consejera técnica. Eh, yo, bueno, me consta antes de nada que habéis hecho otra serie de webinars en este ciclo, que habéis visto o trabajado, ¿no? Las tendencias de empleo pues desde un plano más nacional, luego quizás desde un plano más de áreas, ¿no? Lo que puede ser el ámbito de la economía o empleos verdes. Y yo lo que quiero hoy pues es que os quede un poco la idea de por dónde vamos a nivel global, en un panorama pues más internacional. Probablemente pues en muchas cosas coincidamos, lo cual es bueno porque nos hace ver que vamos todos un poco en la misma línea. Sí que me gustaría luego pues a lo mejor aterrizarlo en algunas cosas. Sí que tenemos datos pues más de Europa, de región, e incluso pues referirme a alguna cosa más, como pone ahí, pues desde el punto de vista incluso del desarrollo local, ¿no? Que puede tener más interés también para esta jornada. Bueno, yo siempre me gusta empezar, ¿no? Para ver la visión de la OIT, recordando qué es la OIT, ¿no? Y por qué estoy yo hoy aquí, y por qué es importante, bueno, pues que también se tenga en cuenta la voz y lo que trabaja nuestra organización. Esta organización es una agencia especializada de las Naciones Unidas y que además pues, se encarga del mundo del trabajo, todo lo que tiene que ver con la promoción del trabajo decente. A veces pensamos que trabajo decente solo es un salario suficiente o Dijo Adela que adecuado, estaba pero libre. realmente pues englobaría muchísimas más cosas, ¿no? Desde protección social adecuada, suficiente, seguridad y salud laboral, y es la única agencia especializada de Naciones Unidas de carácter tripartito. Esto es que está compuesto a partes iguales por representantes de los trabajadores, los sindicatos, de los empleadores, de la patronal y también de, en este caso, los gobiernos de 187 Estados miembros de nuestra organización. Por supuesto, aquí incluimos a España, que es bueno, pues, un firme defensor y en la actualidad el país que más convenios de la organización ha ratificado. Digo convenios porque nuestras funciones son esencialmente normativas, adoptar convenios, recomendaciones que los amplían, los desarrollan, y tenemos pues en torno a 192 para que veáis un poco, porque también está en línea con a lo que me voy a referir después, a tendencias laborales. El convenio que ahora mismo está en marcha es el convenio, el que sería el 192, que es sobre la economía de plataformas, ¿no? Que probablemente pues salga o se apruebe a lo largo de 2027. Bueno, dicho esto, nuestras funciones, como decía, son esencialmente normativas, pero eso no impide que hagamos muchísimas otras cosas, entre otras, pues publicar informes importantísimos, como digo, son públicos, están en nuestra web, os animo a todos a consultarlo y bueno, pues al margen voy a pasar un poquito esto porque me quiero centrar por el tiempo que tenemos en nuestro informe de tendencias. El último que hemos sacado es el informe de tendencias mundiales de 2025. Aunque veáis ahí mucha letra que os he puesto, sí que me parece que es importante alguno de los datos que he reflejado y que yo pues os quiero compartir. Esta tendencia de empleo o de tendencias mundiales de empleo del año 2025 lo sacamos siempre con carácter anual a inicios del año, y si bien es cierto, bueno, pues este año debido a cómo está el panorama, ¿no? Que es en la actualidad la perspectiva global es bastante compleja, tenemos tensiones geoeconómicas, geopolíticas importantes. Sí que es cierto que bueno, pues hubo un cambio a lo largo de abril de 2025, si os acordáis dónde estábamos en esa fecha. Bueno, pues en abril de 2025 fue cuando ocurrió todo el cambio de políticas de Estados Unidos hacia un mayor proteccionismo económico y también laboral, con la entrada en vigor de los aranceles, que ha hecho que tengamos que actualizar nuestro informe de tendencias y por dónde va, ¿no? O en qué situación estamos.
Como os decía, bueno, pues este informe lo actualizamos en abril. Voy a hacer una muy breve referencial para ya centrarme más en concreto en lo que son las tendencias que refleja. Y aquí lo que vimos o el resultado que sacaba nuestro informe es que estamos en una época de incertidumbre económica alta en el año 2025, como decía. El crecimiento económico es cierto que vemos que se ha desacelerado, si teníamos esa previsión, ¿no? También con lo que decía el FMI de incremento del 3,2%, pues vemos que ha bajado al 2,8%. ¿Por qué hablo de crecimiento económico aquí si tenemos que hablar de empleo? Bueno, pues porque para nosotros está clarísimo que crecimiento económico va ligado a crecimiento del empleo y por tanto, bueno, pues si hay una desaceleración en alguno de los campos, tendremos también que buscar nuevos nichos de empleo, ¿no? Y por dónde atajar todas estas cuestiones. Claro, esto nos obliga a realizar pues un análisis profundo de cuál es la situación. Vimos que con este crecimiento económico desacelerado se estaban limitando las oportunidades de mejora de condiciones laborales, también de creación de empleo. También vimos, y así determina nuestro informe de tendencias mundiales, que los avances tecnológicos que habíamos proyectado, ¿no?, a inicios del año, también voy a hablar un poquito más de digitalización y tecnología, pues realmente sí que habían impulsado la productividad o el crecimiento de la productividad y los niveles de vida, pero no tanto como habíamos proyectado inicialmente. Y también vimos pues que seguíamos muy estancados en todo lo que se refería a transformar o llevar a cabo una transformación hacia economías más diversificadas y productivas que nosotros consideramos necesario, ¿no?, en la mayoría de los países. Obstáculos para el mercado laboral, pues a nadie se le escapa, ¿no? Y si habéis seguido un poco estos webinars, probablemente se ha hablado de todo el tema de los obstáculos que tenemos en la actualidad con el desempleo. Nosotros a nivel global sí que vemos una tendencia en que la tasa de desempleo está en cierto modo a nivel global estancada. Seguimos en datos que son muy similares a los de 2023, aunque el desempleo juvenil sigue siendo excesivamente alto, a un nivel global en torno al 12,6%. También vemos, y así lo dice nuestro informe, importantes desigualdades territoriales, no solo entre países, que eso puede ser lógico, ¿no? Y a nadie se le escapa. Somos el OIT y analizamos países de todo el mundo, pero también dentro de los propios países hay regiones, áreas, municipios, provincias que no se están desarrollando, no están avanzando al mismo ritmo, en este caso, que otros territorios dentro de los propios países. Y también vemos que en muchas ocasiones está limitado el potencial de las pymes, en muchos casos porque bueno, pues tenemos trabas burocráticas, incluso falta de incentivos, y también lo refleja así, ¿no?, nuestro informe. Eh, es verdad que la migración laboral es un tema, un temazo que en muchas ocasiones pues está en cuestión, pero desde luego nuestra idea es clara, ¿no? El potencial de la migración laboral es clarísimo y realmente no se está aprovechando. Así lo determina también el informe, como en este caso podríamos, para hablar de un crecimiento del empleo dinámico, vemos un potencial insatisfecho. También me voy a referir un poquito más a ello más adelante. Y bueno, pues con todo este panorama, ¿no?, nosotros sí que reflejamos pues ciertas recomendaciones que animo a todos desde coordinación de políticas, animo a consultar hasta alinear recursos financieros, tecnológicos, adoptar nuevos enfoques de justicia social, etcétera, etcétera. ¿Por qué revisamos? Y ya me voy a meter casi directamente en cuáles son esas tendencias más en concretos. Pero ¿por qué revisamos nuestras o nuestras previsiones en abril? Bueno, pues realmente pasamos de una previsión de 60 millones de puestos de trabajo a inicios de 2025 a un crecimiento únicamente de 53 millones. Hicimos un análisis exhaustivo de 71 países, entre los cuales están países europeos y España, por eso me gusta referirme a ello, en el cual vimos que 84 millones de empleos en el mundo, en esos 71 países, estaban directa o indirectamente relacionados con, en este caso, la demanda de consumo en Estados Unidos. Y claro, pues esto se traducía, ¿no?, necesariamente en cómo afectaba, ¿no?, a esa creación de empleos establecidos sin que el crecimiento económico o el crecimiento de los empleos fuese a un ritmo más lento. Es verdad, bueno, pues que yo os he puesto, ¿no?, en la diapositiva hay regiones, continentes que van a estar más afectados que otros, pero también Europa lo va a estar.
Por otro lado, también vimos que realmente hay una tendencia en que la proporción de ingresos o de PIB que llega, en este caso, a los trabajadores y que afecta a su poder adquisitivo, pues también había caído mucho a nivel mundial. Si en 2014 teníamos en torno a un 53%, en 2024, fijaos, una década después, únicamente estaba llegando a los trabajadores el 52,4%. Todo esto lo digo porque se traduce en términos de poder adquisitivo. Se ha perdido en torno a $290 por persona trabajadora. Y también vemos un desplazamiento del empleo hacia empleos de alta cualificación. Es verdad que las mujeres están liderando, ¿no?, esta tendencia, están ocupando empleos a nivel global de mucha más alta cualificación de lo que venían haciendo. Para daros un dato, ¿no?, entre 2013 y 2023 la proporción de mujeres en empleos de alta cualificación aumentó del 21,2% al 23,2%. El de los hombres únicamente el 18%. Sin embargo, pues aún persiste muchísimo la segregación ocupacional y encontramos que están sobrerepresentadas en pues algunas de las funciones o de sectores, como puede ser el ámbito de las profesiones administrativas, pero aún menos en pues otros sectores como puede ser en las TIC, que ahora hablaré, o en las competencias STEM, ¿no?, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que desde luego a nuestro juicio es pues uno de los grandes nichos de empleo que tenemos ahí establecidos, ¿no? Y todo esto pese a que pues, sí que contamos con que la tasa de inflación ha desacelerado, sin embargo, pues sin alcanzar los objetivos que habíamos visto o previsto. También voy a hablar un poquito más ahora de todo el tema de los cambios demográficos. No se nos puede olvidar, ¿no?, todo lo que está ocurriendo con la escasez de mano de obra. La Unión Europea pues es precisamente, ¿no?, en los países europeos, en concreto sur de Europa. Ahora vamos a ver un poco más en las diapositivas, uno de los más afectados por tanto la escasez de mano de obra como por el envejecimiento de la población. Y todo esto, pues como digo, hace que Europa y Asia Central sean las regiones o una de las regiones que más lento estén, en este caso, avanzando. Y también vemos muchísimos desajustes educativos, lo cual nos puso ya la alarma, ¿no? Tenemos únicamente el 47,7%, menos de la mitad de personas trabajadoras que están en puestos de trabajo, ocupando puestos de trabajo que se ajustan a sus estudios o, en este caso, a su cualificación. La realidad es que hablamos sobre todo de sobrecualificación, que ha aumentado muchísimo dentro de nuestro ámbito. Por daros el dato correcto, creo que lo tengo por aquí, hablamos que a nivel educativo pues estamos, que ha pasado, ¿no?, o la educación excesiva del 15,5% en la última década al 18,9%, siendo que el nivel educativo insuficiente se ha reducido. Bueno, con todo esto, ¿no?, y con todo lo que estoy mencionando, sí que me gustaría pasar a ver que, claro, tenemos crecimiento económico desacelerado. Se ha hablado de que también el empleo, ¿no?, está cambiando. Tenemos, ¿no?, y lo veis ahí también, una informalidad. El empleo informal también ha aumentado, desde luego, muchísimo más en otros países, pero también en Europa. Sobre todo vemos nosotros que está liderado la informalidad por, en este caso, las personas trabajadoras migrantes, y también, en el caso concreto de España, por personas trabajadoras domésticas. Pero me voy a saltar, bueno, pues alguna de estas cosas. Sí que me gustaría ver, y aquí os lo he puesto en la diapositiva, qué es lo que está pasando con el tema de cómo están cambiando, ¿no?, las ocupaciones, o cómo se ven afectadas las ocupaciones. Nuestro informe de tendencias de empleo también reflejaba cómo afectan, por ejemplo, algunos de los sectores, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entre otras cosas, nos decía, ¿no?, cómo la mayoría de los trabajadores iban a estar muy afectados por la inteligencia artificial generativa. Esto, casi uno de cada 4 trabajadores podría ver su rol transformado por la inteligencia artificial. Esto no nos tiene que llevar las manos a la cabeza, porque si analizásemos, ¿no?, cómo aborda nuestro informe, y también muchos informes que tenemos en materia de inteligencia artificial y digitalización en OIT, pues vemos
que la mayoría de ocupaciones lo que va a ocurrir es que se van a completar, más que no esa alarma que hubo inicialmente de que los trabajos se iban a sustituir, pues parece ser que no, que lo que va a ocurrir es que se van a completar en mucha más proporción, ¿no? También cuando hablamos de digitalización, ¿no? y de la tendencia de empleo, pues nos surgen muchísimas cuestiones, más allá de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar, ¿no? Al margen de si se van a crear, se van a suprimir puestos de trabajo, ¿cuáles son los efectos de algunas cuestiones? ¿Qué pasa con los algoritmos? ¿Qué pasa con los riesgos psicosociales? Trabajadores mucho más controlados, decisiones que se toman en el ámbito, en este caso, de incluso de sueldos, productividad ligado en este caso a esos algoritmos. ¿Qué pasa con las nuevas formas de empleo, con el teletrabajo? ¿Qué pasa con la protección de datos, con las competencias digitales? Estamos llegando, estamos cubriendo la demanda en materia de competencias digitales. Bueno, pues con todo esto. Yo lo que me gustaría contaros es ahora un poquito más de lo que hemos trabajado en nuestros distintos informes. En primer lugar, bueno, ahí veis, no se entiende muy bien, ¿no? Y es una cosa, una diapositiva un poco rara, pero sí que os la voy a contar, ¿eh? Para eso estoy yo aquí. Esto hace referencia a un informe que publicamos a lo largo de finales de 2024 y que también se ha completado en 2025, que está disponible para todos en nuestra página web, y lo que refleja es el estudio que hemos realizado. Hemos tomado en torno a 436 ocupaciones y lo hemos desagregado por las tareas también que se realizan por parte de o en cada una de esas ocupaciones, y hemos puntuado cada una de las tareas en función del riesgo de automatización por la IA que existen. Para ello, pues se han elaborado 4 categorías de clasificación en las cuales bueno, pues se determinan. En primer lugar, tenemos la categoría de aquellas tareas que tienen un alto potencial de automatización. La segunda, unas que tienen potencial, como os decía, de mejora, ¿no? O de complementar el mismo, pero que no se van a sustituir por inteligencia artificial. Una tercera categoría, que es una especie de gran desconocido, así lo vemos nosotros, ¿no? Ocupaciones cuyo nivel, en este caso de automatización o sustitución, pues va a depender, va de si se decanta, ¿no? Con el tiempo veremos, porque también hay un cierto grado de incertidumbre si realmente pues, va a ir hacia un lado u otro, ¿no? Y también un cuarto nivel de tareas que van a considerarse como no afectadas, ¿no? Bueno, y en este cuadro no, y como digo, ¿no? Es un poco complejo, pero para eso estoy yo, para explicaros, pues se representa precisamente la comparación entre el nivel de afectación del conjunto, en este caso de tareas, y también en este caso, pues de las que se realizaban por parte, ahí veis, managers, ¿no? Desde el ámbito de gerentes a también desde el ámbito, el segundo cuadro, de las personas que desempeñan funciones administrativas. ¿Qué es lo que determinamos o cómo vemos? Pues que en su mayoría, como digo, la exposición o la afectación, el riesgo de automatización va a ser pues más afectando más a países de renta, en este caso más alta, y con un potencial de automatización de en torno al 13% de los empleos. 13%, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que la IA va a complementar, según los estudios que hemos realizado, mucho más los empleos, como os decía, que a sustituir, ¿no? A nuestro juicio puede ser algo bueno, puede aumentar en este caso la productividad, y sí que es verdad que tenemos puesto el enfoque en este caso, un enfoque mucho más de género. ¿Por qué? ¿O por qué digo esto? Bueno, pues que porque las tareas, ¿no? Que veíais antes o que os ponía, no sé si lo tengo por ahí, es en este caso, bueno, pues va a afectar, son tareas que afectan mucho más a puestos de trabajo desempeñados tradicionalmente por mujeres, ¿no? Esos puestos en los que están sobre representadas. Hablamos de en torno a un 3,7% a las mujeres y un 1,4% en este caso de las tareas que se desempeñan por los hombres. Respecto a esto, pues no nos queda otra, ¿no? Hay que Hola, gestionar esta buenas. transición. Seguramente os han hablado en el resto Hola, de ¿qué webinars tal? de la necesidad de abordar o abogar por una transición justa, Cuéntame. y así lo denominamos nosotros. Sí, ¿Qué significa esto? Pues hay que mitigar. Hay que mitigar los efectos negativos de esa sustitución, ¿no? Para nosotros, precisamente el sí, informe del que os hablaba, pues también da vale. consejos de No, política.
a estados, administraciones públicas, Vale, no me lo han también pasado a todavía. interlocutores sociales sobre cómo avanzar en No lo la hemos gestión abierto. de la Vale, puede transición. ser, porque ayer Perdonar, estuvimos con la perdonar, alguien tiene el oposición de micro grandes abierto, ciudades ¿podéis cerrar los precisamente micros? y no estuvimos en otra cosa. Vale, pues Per- la abrimos y os contestamos. Aquí va a ser la titular Perdonar, Elisa y la la persona que suplente yo. tiene el micro abierto podría cerrar el micro, que no la Sí, sí, hay localizo. que contestarlo. Creo Ay, que ya se ha dado cuenta. no sé. Gracias, Ya gracias, está, Sara. muchas Perdona. gracias. No, por favor. Bueno, como decía, ¿no? Todas estas consecuencias y efectos que nosotros hemos visto, pues nos obliga a abogar o abordar por una transición justa y también por invertir en esos sectores a lo mejor que están infrafinanciados, como decía, porque hay que buscar pues también en nichos de empleo y cómo afecta también la tecnología a otros son muchos, a otros muchos supuestos, ¿no? También y ahí veis, os lo he puesto, pues que no solo hay que pensar en la automatización cuando hablamos de digitalización, ¿no? Sino también, pues, qué pasa con ese control de las personas trabajadoras, puestos de trabajo que se desempeñan como se venían desempeñando, pero en los que ahora se controla, por ejemplo, elementos como puede ser la productividad a través de inteligencia artificial o de otros sistemas de aplicativos digitales, ¿no? Porque vemos que sí que ha aumentado muchísimo el tema de los riesgos psicosociales. Para que os hagáis una idea, hemos hecho estudios o tenemos un observatorio importante de inteligencia artificial en OIT en el que realizamos pues, todos estos estudios, diapositivas, tareas que os he puesto, ¿no? Que parecen un poco sacadas casi de números, de gráficos. Y también hemos visto los efectos de los riesgos psicosociales. Tenemos que en torno a 1 de cada 7 personas trabajadoras, aproximadamente un 15% de las personas trabajadoras, pues ha experimentado problemas de salud mental y pues también lo hemos visto que está fuertemente asociado a todo lo que ocurre con este mayor control, con esta mayor también necesidad de aumento de la productividad constante, incluso, bueno, pues como también, ¿no? Está la necesidad de aumentar la velocidad, la intensidad del trabajo, una mayor vigilancia e incluso ¿no? Esta falta de desconexión en muchísimas ocasiones que se da precisamente pues, por todos estos aplicativos. Vosotros no sé si tenéis el correo electrónico en el móvil, ¿no? Pero la constante llegada, en este caso de mensajes en el trabajo, pues hemos visto que sobre todo tras la pandemia, que se ha generalizado el uso de la digitalización, el ligado al trabajo, pues nos ha dado datos que, bueno, no voy a desagregar, ¿no? Pero en España hablamos de que la salud mental pues es la principal causa de IT, para que nos hagamos una idea, ¿no? Salud mental ligado al trabajo y también que va a ser a nivel global la primera muerte, perdón, el suicidio ligado también al tema de salud mental, primera causa de muerte no natural, ¿no? A nivel global. Creo que ya estamos en la primera. Hace poco era la segunda, pero ya lo hemos pasado, ¿no? Y también, bueno, pues nos obliga a ver la preocupación por los nuevos empleos, por la calidad de los nuevos empleos que han surgido con la IA. Por ejemplo, bueno, pues también a través del empleo en plataformas. Precisamente por eso nosotros estamos en esa discusión de la norma internacional de la que os hablaba, que va a ir en materia de condiciones mínimas y que probablemente se apruebe. Y como os decía, todo esto pues a través de nuestro observatorio de la inteligencia artificial. Bien, dicho esto, sí que me gustaría centrarme, por razón del tiempo, porque me gustaría estar hablando de todo nuestras cosas, informes, etcétera. Pero bueno, os lo he dejado por ahí si luego os lo pasan, ¿no? Con alguna de las cuestiones también que tenemos en materia de brecha digital, que también puede tener algún efecto para el ámbito que estamos hablando, ¿no? A nuestro juicio, la brecha digital existe, está clara. Hay un riesgo de polarización, también de exclusión, también de erosión. Si veíamos qué estudios hemos realizado por parte de la IA, vemos que hay muchísimos más empleos que van a estar o qué empleos están más expuestos. Tampoco he entrado mucho en detalle, ¿no? En qué empleos están más expuestos a la automatización de la IA, pero en muchas ocasiones son empleos que afectan a la clase media. Por tanto, también vemos que puede haber pues un riesgo en cierto modo de erosión
exclusión o de daño a la clase media. Por eso tenemos que abordar alguna de las cosas como la brecha digital, además desigualdad digital, pues que no se nos olvide que retroalimenta muchísimas otras desigualdades y que podemos llevar a que muchas personas queden al margen de oportunidades, no solo en materia de empleo, de educación, incluso también de servicios básicos. Claro, nosotros hacemos estudios a nivel global, entonces cuando hemos visto, es verdad que zonas rurales, zonas urbanas, pues no es lo mismo. Si hablamos de Europa, estamos en más de un 90% en todas las zonas de conectividad. El problema es qué uso y qué calidad hay en esa conectividad, porque es verdad que hay internet, podemos decir, en prácticamente todas las zonas de Europa, pero en muchas ocasiones pues no es la calidad adecuada y los cortes, el establecimiento, pues nos lleva a que en ocasiones no se pueda trabajar desde determinados puntos con la misma calidad y eficacia que desde, por ejemplo, las grandes urbes, ¿no? La brecha digital de género también la vemos que existe. Para que os hagáis una idea, en Europa lo vemos como un desafío. Tenemos en torno a 9 millones de especialistas en las TIC, en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Vemos que además van a crecer muchísimo más los empleos en el ámbito de las TIC. Es un 5% en Europa de toda la fuerza laboral, pero solo el 19% se está ocupando por parte de mujeres. Y como digo, pues vemos la necesidad de cerrar esas brechas. También en el ámbito de las habilidades y de las competencias digitales. ¿Por qué? Porque antes os decía, ¿qué está pasando con todo esto? Fijaos, en Europa nosotros hacemos estudios globales. Es evidente pues, que hay muchísima falta de habilidades digitales pues, en muchos países que no tienen o no desarrollan, ¿no? En este caso, formación como se desarrolla en nuestra región. Pero incluso en Europa, en el estudio que hemos realizado, solo el 54%, fijaos, 54% de la población europea posee habilidades digitales básicas o superiores. Esto en más de la mitad, prácticamente la mitad carece de unas competencias mínimas. Yo ya no quiero pensar pues en esos cursos que se dan en materia de Word, en materia de Excel, pero ya si hablamos de competencias superiores, pues aún mayores, pero también las básicas. Por tanto, tenemos que poner también el foco en la necesidad de mejorarlo. Tenemos desde la perspectiva de OIT que actualizar esos marcos normativos y, por supuesto, que invertir también en esa promoción de formación y en aprendizaje, en ese upskilling, reskilling. Seguro que en el resto de webinars os han hablado, ¿no? En esa necesidad de que nuestras personas trabajadoras pues no queden atrás y también, en cierto modo, pues ser un poco innovadores, incluso ver o nutrirnos del ejemplo de lo que se está realizando en regiones de otros países. Las políticas nacionales e internacionales que os estoy contando realmente orientan, ¿no? O dirigen, marcan el rumbo, pero luego es la acción local. También, y ahí es cuando voy a meter pues esta dimensión importante donde se materializa luego, ¿no? Que esa digitalización sea inclusiva. En Europa, pues ya vemos que los territorios sí que están integrando esa agenda digital en el ámbito de las estrategias de desarrollo de la economía local. El primer pilar por el que se empezó, ¿no? Es en el tema de la conectividad del que os estaba hablando, pero también pues vemos necesario impulsar muchísimo la formación digital a nivel territorial. Tenemos por muchísimos municipios, muchísimas regiones que están realizando, desarrollando programas en materia de capacitación en este caso, competencias digitales, no solo dirigidas a pues colectivos con dificultades especiales de inserción o personas desempleadas, sino incluso pues para pymes que son tradicionales, que a lo mejor pues no conocen o no saben cómo meterse en el ámbito, por ejemplo, ahora estoy pensando pues determinados cursos que se han realizado, por ejemplo, en la Unión Europea a nivel, como digo, territorial, pues para comerciantes locales que puedan vender, por ejemplo, a nivel online, incluso cursos en materia de programación, de análisis de datos, ¿no? Cómo abordamos también esto a través de otras políticas o otros planos a nivel de la formación profesional. También el sector público, a nuestro juicio, pues juega un rol principal en la transformación digital, ¿no? Cuando llevamos a cabo esa digitalización de la administración pública, de los servicios públicos, pues desde luego mejoramos la eficiencia y el alcance de esas prestaciones. Pero también vemos que es necesario, ¿no?
haya un contexto favorable o adecuado por parte de la administración pública para establecer pues esas empresas tecnológicas locales, crear ecosistemas a nivel también local que sean propicios para que pues, se asienten empresas, se asienten startups, etcétera, etcétera. Ya sabemos que muchos municipios, muchos ayuntamientos también están implementando pues, este tipo de ideas o de soluciones de ciudad inteligente, de gobierno electrónico, y se genera pues, ese ecosistema, como digo, propicio. Por otro lado, también pues vemos la necesidad de integrar esa digitalización no solo en el sector público, sino en sectores clave a nivel de la economía territorial, desde el apoyo a las pymes hasta también sectores tradicionales como agricultura, agroindustria, que se puedan beneficiar de esto, ¿no? E incluso en el ámbito de los servicios sociales y de los cuidados, pues con todo cómo está complementando esta digitalización, para que veáis la parte positiva. No solo voy a hablar de esa parte negativa, ¿no? De la digitalización, cómo completa los nuevos perfiles. Y el impacto también del teletrabajo, que cuando va acompañado de inversiones, pues en los servicios públicos también tiene, ¿no? En el ámbito local. En Europa hemos visto, algunas regiones que están realizando modelos innovadores, desde establecer, pues ofreciendo, ¿no? Viviendas asequibles. Ahora pienso, por ejemplo, en la zona del Tirol, de Italia, en las cuales se ofrecen viviendas asequibles con servicios digitales y también apoyo institucional para, en este caso, pues que se asienten trabajadores y puedan a lo mejor realizar ese teletrabajo. Se transforman los locales comunitarios en hubs de servicios públicos. También estoy pensando en ejemplos que nosotros hemos destacado en Italia, o incluso pues, con esas ayudas al transporte que se han establecido, ¿no? Por razón del tiempo, porque como digo, vemos ahí, pues os he comentado muchas de las cosas en las que estamos trabajando desde OIT. Sí que me gustaría referirme a otra de las tendencias, quizás menos, ¿no? De lo que me he referido a la digitalización, por razones de que, bueno, pues ya habéis visto otro webinar que se ha centrado en el tema de los empleos verdes, ¿no? O de la economía circular. Pero bueno, sí que como es un tema, una tendencia que estamos trabajando desde la OIT, pues también creo que es fundamental destacarla, ¿no? En primer lugar, siempre me preguntan, ¿no? ¿Tiene España potencial para crear empleo verde? ¿Tiene Europa potencial para crear empleo verde? Bueno, nuestros estudios realmente hablan, ahí os pongo un poco de datos a un nivel más global. Como decía, nosotros vemos la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo, es que 1.200 millones de empleos dependen directamente de un medio ambiente saludable. 3 de cada 4 dependen del agua. Bueno, ahí también os pongo un poco qué pasa con el estrés térmico, sobre si va a reducir, va a aumentar. Bueno, pues desde luego va a reducir un total de horas trabajadas para 2030 del 2,2%, bien sea porque, bueno, pues se trabaja a un ritmo más lento a consecuencia, por ejemplo, del calor extremo, o bien porque en este caso, bueno, pues directamente hay determinadas horas en las que no se pueda trabajar. Como os digo, ¿cuál es nuestra visión? Y sé que estamos en un momento casi global de cuestionamiento de cambio climático, de muchísimas cosas, pero desde luego para Naciones Unidas, siempre me gusta resaltarlo, el cambio climático es un hecho objetivo y verificable. Así lo ha determinado en este caso, grupo de expertos intergubernamental de Naciones Unidas en sus 9 informes, ¿no? También son de carácter público, aunque están en inglés, y normalmente pues, preferís que os cuente yo este tipo de datos, ¿no? Pero bueno, que también podéis acudir a ellos. Como os digo, para nosotros naturaleza y empleo están intrínsecamente relacionados, y tenemos, bueno, pues una proporción más o menos de 1 a 4. A nuestro juicio, la transición ecológica va a llevar a la pérdida de un empleo por cada 4 nuevos empleos que se van a crear, ¿no? Es decir, tendríamos un saldo neto de carácter positivo. Y como digo, pues muchas veces me dicen, sí, Sara, pero es que adoptar, ¿no? Este tipo de medidas, pues muchas veces es caro. Bueno, adoptar medidas en materia de ecologización, por ejemplo, en las empresas, a nuestro juicio no es caro. Si veis, os ponía antes la diapositiva de cuántas horas trabajadas se van a perder a consecuencia, en este caso, del cambio climático. Vemos que la inacción es mucho menor. Es mucho más perjudicial o mucho más cara que en este caso la acción para las empresas.
Por otro lado, pues siempre me gusta mencionar, ¿no? Qué pasa con los empleos verdes y bueno, aquí sí que hemos hecho un estudio más a nivel concreto o más aterrizado, casi de país, de qué va a pasar con la transición en este caso verde, así se hizo desde nuestra oficina. Y bueno, pues es verdad, lo habéis visto con el ámbito de la economía circular, desde luego la economía circular pues tiene un potencial enorme, ¿no? A nivel Europa, a nivel país de creación de empleo. Se estima para 2030 bueno, pues un potencial creación de empleo a través de la economía circular, creo que está a nivel global entre 7 y 8 millones de empleos para 2030. Pero si aterrizamos mucho más por sectores, pues también va a haber otros muchos sectores, ¿no? Claro, los sectores tradicionales que se nos ocurren, pues es seguramente el sector de la energía. Desde luego el sector energético pues tiene, ¿no? Un potencial enorme de creación de empleo. Aquí, bueno, pues nuestra idea es que la transición pasa por la electrificación de la energía o la transición energética por la electrificación de la energía. Para que os hagáis una idea, a nivel mundial, la proporción de electricidad en el consumo de energía final ascendería a 1/3 si aplicamos, en este caso, los acuerdos que hemos adoptado a nivel europeo. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, lo que nos dicen los acuerdos europeos es que prácticamente la mitad de la flota de vehículos tendría que electrificarse para 2040. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la electricidad, y aquí siempre hay cuestiones de ¿se va a poder soportar? No, pues desde luego a nuestro juicio sí, porque sería una proporción de consumo de energía final que se incrementaría 1/3. Lo digo porque esto es un nicho clarísimo de empleo, el tema de los vehículos, como digo, eléctricos. Es verdad que para aplicarse esos acuerdos, la mitad de la flota de vehículos se tiene que electrificar para 2040, pero bueno, hay sectores como siempre o ámbitos en los cuales pues es mucho más complejo, ¿no? En el transporte rodado de mercancías, en este caso a larga distancia, transporte marítimo, transporte aéreo, bueno, pues aquí es mucho las industrias como la siderurgia, la metalurgia, cemento, el papel, aquí siempre pues encontramos a lo mejor más complejidad, ¿no? De llevar a cabo esta transición. Por otro lado, bueno, pues en el ámbito del transporte, como decía, aquí España se tiene que poner las pilas, ¿no? En el ámbito de la industria del automóvil estamos en un profundo proceso de cambio protagonizada por 4 parámetros, a nuestro juicio, que van pues desde, en este caso, la electrificación que he comentado, pero también la conectividad, también en este caso el vehículo autónomo y los servicios de movilidad. ¿Por qué decía lo de España? Bueno, pues porque si no nos acogemos o no abordamos, no hacemos las transformaciones necesarias, ¿no? hacia esta idea del vehículo eléctrico o transición, en este caso energética, en el sector del transporte, pues estamos perdiendo posiciones. No se nos olvide que en este caso España es el 9º fabricante mundial de vehículos y el 2º europeo. Entonces, bueno, pues es uno de los nichos que tenemos ahí claros de tendencia de a dónde va el empleo y dónde tenemos que acudir. Es verdad que hay retos, siempre está el reto de la fabricación de baterías, la conectividad, también, ¿no? Que el vehículo eléctrico pues tiene menor complejidad y mayor automatización en la producción, en el montaje. ¿Qué pasa con esa menor mano de obra que se va a poder requerir? Pues desde luego también es una de las cuestiones que a nosotros nos surgen, ¿no? Pero desde luego pues ahí está ese reskilling, ese upskilling del que hablábamos, y también la necesidad de que nadie quede atrás con esa formación permanente, que va a ser casi una constante en los nuevos empleos y también en los empleos que siempre venimos desarrollando para, en este caso, adaptarnos a estas transiciones. Por otro lado, pues en el ámbito de la construcción y edificación, ¿no? Aquí España aproximadamente cuenta con unos 25 millones de viviendas. La mitad necesitan intervenciones para cumplir, lo digo ya, exigencias europeas de eficiencia energética. Por tanto, otro nicho de empleo, el ámbito de la rehabilitación, ¿no? De edificios, que es clave en nuestra estrategia a largo plazo. Bueno, pues vemos que para 2030 habría, para cumplir con esos acuerdos adoptados o alcanzados a nivel europeo, que rehabilitar en torno a 1,2 millones de viviendas, eso para 2030.
Si vamos ya un poquito más a largo plazo, 2040 unos 4,7 millones de viviendas y para 2050 ya sería 7,1 millones. Por tanto, nicho de empleo y también reto y clarísima tendencia que podemos ver en materia de casi de transición ecológica, de empleo verde, ¿no? En un sector como era tradicional de la construcción y la edificación. Por otro lado, pues en materia de agricultura ecológica, aquí España sí que está, ¿no? en disposición, viendo los datos, de cumplir en 2030 el objetivo fijado en el Pacto Verde Europeo de que el 25% de las tierras agrícolas se destinen a la producción ecológica. Pero, bueno, pues sí que hay un objetivo que sería, o que es más ambicioso, que tenemos más como reto, que es, por ejemplo, la reducción del riesgo de determinados determinados plaguicidas químicos, etcétera, que también, pues, desde el punto de vista del empleo, pues conlleva, ¿no? muchos beneficios para la agricultura ecológica. Además, sabemos, por cómo es la agricultura ecológica, es más intensiva en empleo, requiere diversificación de actividades, mayor nivel de formación. Ojo, otro de las cuestiones que nos surge o de las preocupaciones, mayor nivel de formación de los trabajadores y también el apoyo de técnicos especializados. Aunque bueno, pues también tiene su parte de positivo, que también pues disminuye, ¿no? esa exposición a riesgos laborales. Por último, referirme que hablábamos de esa relación al comienzo, ¿no? de esos empleos verdes, de cómo estamos en ese 1,4, riesgo-oportunidad, ¿no? ¿Qué pasaba con todo esto? Bueno, es verdad que va a haber sectores más perjudicados, a nadie se le puede escapar que el tema a nivel europeo de minas, de térmicas de carbón, bueno, pues todo esto también nosotros hemos elaborado nuestros convenios de transición justa y vemos la necesidad de que se haga auténticos acuerdos que tengan en cuenta pues no solo los empleos en sí mismos, sino cómo recolocar a lo mejor a las personas que estaban, por ejemplo, en pueblos que vivían de centrales, no sé, se me ocurre ahora mismo, o de la minería, en la zona, por ejemplo, de León, y esos convenios de transición justa son necesarios, abordarían no solo a esas personas trabajadoras que se quedan sin el empleo, sino incluso cómo afectan a toda la comarca, ¿no? El del bar, que también vivía de esas personas trabajadoras, el de los colegios, ¿no? Esos profesores que también tenían esos niños, pues hay que realizar una auténtica estrategia a nivel de empleo que tenga en cuenta pues a todas las entidades, no solo desde un plano nacional, sino también pues aterrizándolo a un nivel casi más local, ¿no? Y donde se sepa más pues efectivamente qué es lo que está pasando. Como os decía, bueno, por tema de tiempo ahí os he puesto un montón de datos, ¿no? Que sí que pues se contemplan en todos nuestros informes. Os dejo ahí la reseña porque son públicos y están establecidos. También nos surge el tema de cómo el cambio climático pues, está afectando a nuestros empleos desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral, ¿no? Hablábamos antes pues de un poquito más de la salud mental, pero también del calor excesivo. Nosotros, bueno, pues tenemos establecidos, a ver, quiero decir el dato correctamente, lo voy a buscar por aquí, que en torno a ver si veo dónde está. Aquí está, que en torno a 24 o 26 grados va a disminuir la capacidad y la productividad de las personas trabajadoras, 24 y 26. Claro, nosotros en España pues pensamos en qué grados estamos, por ejemplo, en determinados meses del año y desde luego pues tenemos o estamos viendo que hay que proteger a nuestras personas trabajadoras, porque más de 24 y 26 pues tenemos, ¿no? en muchos meses del año, pero es que entre 33 y 34 grados lo que ocurre es que disminuye en torno a un 50% de la capacidad de trabajo de las personas trabajadoras. Entonces, bueno, pues volvemos a poner el foco en la necesidad de proteger efectivamente y debidamente en este caso, nuestras personas trabajadoras, no solo a través del calor excesivo, sino también, bueno, pues estamos viendo muchísimos efectos del cambio climático. No quiero generar una alarma, pero ya en la zona, por ejemplo, en determinadas zonas de Canarias hemos visto enfermedades transmitidas por vectores. Vectores son esos insectos que antes solo existían o se daban en las zonas, en este caso, pues más tropicales y que ahora ya han llegado debido al cambio climático pues a determinadas zonas o áreas de nuestro país y que transmiten pues determinadas enfermedades, ¿no? Pienso ahora en trabajadores, por ejemplo, que están en zonas de exterior. Y desde luego pues tiene una afectación clarísima, ¿no?
Desde el plano o desde el impacto del desarrollo local, pues desde luego a nuestro juicio todo esto de los empleos verdes pues puede tener un impacto muy positivo, ¿no? Desde la creación de los nuevos empleos de calidad, permitiendo fijar población, como os decía, a determinados territorios, también, ¿no? Y sé que habéis hablado de los proyectos de economía circular, pues cómo se da una segunda vida, ¿no? A determinados enclaves que tenían antiguas factorías, que han quedado cerradas, e incluso permitiendo pues diversificación económica, ¿no? Que desde luego fortalece pues ese desarrollo territorial. Además, bueno, pues el hecho de que se incremente la calidad de vida en determinados territorios, desde luego hace las zonas mejores tanto para invertir como también en este caso para vivir, pero también pues teniendo en cuenta esos efectos negativos, incluso a corto plazo con los costes, ¿no? De los que hablábamos, que son a corto plazo, pero que luego hemos visto, os he comentado que desde luego el coste es mucho mayor de no llevar a cabo esta transición ecológica. Incluso esa desigualdad territorial, ¿no? O por sectores, ¿no? Hablábamos que aquí se van a requerir a trabajadores, en muchos casos de una alta cualificación, que en muchas ocasiones las empresas me dicen, si todo esto está muy bien, Sara, ¿no? Pero es que no encuentro a trabajadores. He cambiado mi forma de negocio, he pasado a esto, pero tengo, pues a lo mejor no tengo el ingeniero técnico adecuado para llevar a cabo pues este trabajo con las habilidades requeridas. Pues también es necesario, ¿no? Llevar a cabo esa formación y que realmente haga una conexión, así lo vemos nosotros, entre la oferta educativa desde distintos planos, casi diría a nivel de formación profesional, universitaria, etcétera, con la demanda, ¿no? Y realmente que podamos ir a la par, incluso, bueno, pues siempre es verdad que el sistema educativo va más retrasado que cómo va a lo mejor pues, los cambios en el empleo, los cambios económicos, pero vemos esa necesidad de que estén vinculados, ¿no? Esa conexión entre oferta-demanda. Sí que me gustaría referirme, bueno, hemos hablado un poquito más de la salud mental, os he puesto ahí cosa de digitalización, me he referido a ello un poco por encima, pero por razones del tiempo y por ser una cuestión que clarísimamente vemos en tendencias de empleo, es que está pasando con el tema del cambio demográfico. Bueno. Aquí nosotros hemos elaborado un informe, aquí sí que a nivel regional, en muchas cuestiones lo hacemos desde una perspectiva más global e internacional, pero lo hemos visto a nivel de la región de Europa y Asia Central. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde luego en Europa va a cambiar totalmente el paradigma de lo que son la fuerza laboral, ya está cambiando, sobre todo en lo que se refiere a la edad, ¿no? Para que nos hagamos una idea de qué está ocurriendo, bueno, pues tenemos que en 2020 tenemos personas trabajadoras con más de 65 años que han aumentado muchísimo. Aproximadamente hay personas con más de 65 años en esta región, en torno a 614 millones de personas. El crecimiento de edad no es algo que solo nos pase en nuestra región, pues no, no es así, pero es verdad que cuando vamos a datos del sur de Europa, creo que os lo he puesto por ahí en esa diapositiva, pues vemos que 2 de cada 5 personas mayores de 15 años para el año 2050, parece que queda un montón, pero os aseguro que luego llega enseguida. Nuestras previsiones casi de 2020 han quedado ya ¿no? en desuso y ya estamos hablando de 2030, incluso 2050, pues va a tener más de 65 años, 2 de cada 5, ¿no? Prácticamente, pues creo que un 40% de esas personas trabajadoras. Claro, si vemos la media de edad o qué está pasando, pues hace 50 años, en los 70, era de 21 años, hoy es de 31 años y en 2070 va a ser de 40 años. Europa, ahí lo veis, ¿no? En datos que os he puesto, pues desde luego va a ser el continente más envejecido, con una pérdida pues, de población clarísima, en torno a un 10% para 2050. Y el 80% del crecimiento que vemos va a ser prácticamente por inmigración, ¿no? ¿Por qué hablo de pérdida de población? Pues porque también va a haber pérdida de población, en este caso laboral. Hablamos que va a disminuir en torno a 10 millones entre el 2030 y 2050 de personas trabajadoras, como digo, únicamente compensado por esa inmigración, ¿no? o la migración laboral. De modo que va a haber 25 millones de personas trabajadoras que tengan 55 años o más.
En el caso de España, si veíamos datos a nivel del sur de Europa, pues nosotros tenemos que actualmente más del 65% es el 20% de la población, pero en 2030 prácticamente va a ser el 40%. Vamos a pasar del 20 a, en este caso, 2030, el 40%. Y decíamos que en Europa no era del 40, sino que era aún menos, ¿no? Por tanto, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué ocasiona esto? Pues muchísimos retos. En primer lugar, nicho de empleo, economía de los cuidados, ¿no? Clarísimo crecimiento de la economía de los cuidados. Aumento de edad media de las personas trabajadoras que, pues desde luego, nos generan muchísimas cuestiones desde la tasa de ocupación. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos que realmente, a pesar del incremento de pues esa edad, ¿no? O de la esperanza de vida, realmente las personas se están retirando mucho antes, ¿no? La población ha adelantado su jubilación en muchos casos o incluso están siendo expulsados del mercado laboral, no tienen oportunidades de reentrada desde que hablamos de personas mayores de 55 trabajadoras. También supone un cambio en los patrones del consumo hacia, como digo, los cuidados, pero también del turismo y, bueno, pues en unas cuestiones sobre todo en qué pasa con el sostenimiento del sistema, como digo, de pensiones. Hay muchas ideas preconcebidas y un tema también de edadismo que estamos trabajando, ¿no? Esa idea de que son menos productivos, pues no. Tenemos datos que reflejan cómo, para que hagáis una idea, el 70% de las empresas perviven más de 3 años en caso de que se desarrollen por personas mayores de 50 frente al 28% de las personas jóvenes menores de 30, ¿no? Por tanto, en el trabajo autónomo, pues clarísimamente su experiencia se ve compensada, incluso son trabajadores muchísimo mejores, ¿no? En muchos ámbitos. No cogen más días de baja que la media y no se adaptan ni aprenden peor, ¿no? Porque son personas que llevan formándose a lo largo de toda su vida. Para acabar ya, os dejo, bueno, pues todos estos datos en los que no voy a entrar, pero sí que simplemente me gustaría hacer una pequeña mención, bueno, al tema de la migración, pero también al tema de los cuidados, ¿no? Como os decía, ¿qué pasa? Bueno, pues que todo esto va a generar un incremento clarísimo en los sistemas de cuidados. Hablamos que para el año 2035 se generarán 299 millones, en este caso de empleo, en 82 países. 75% de esos empleos lo van a desarrollar mujeres y en muchas ocasiones mujeres migrantes. Por tanto, bueno, pues lo vemos como una oportunidad, pero a la vez un reto, porque recordamos que es un trabajo en muchas ocasiones poco valorado, incluso en muchas ocasiones desempeñado por cuidados no remunerados, ¿no? Y también vemos la necesidad de abordarlo desde un plano de la inversión en el ámbito de los servicios públicos con estos trabajos de cuidados. Simplemente me gustaría ya mencionar, y ya termino porque estoy hablando muchísimo y he sido muy rápida, perdonadme, pero es que quiero contar todo lo que estamos trabajando. Me gustaría hacer una muy breve mención a qué pasa con la escasez de mano de obra relacionado con todo esto de lo que estábamos hablando del envejecimiento de población y del tema de los, bueno, también ligado al tema de los cuidados, ¿no? Desde la OIT vemos o abogamos por realizar una visión integrada de políticas activas de empleo, de formación profesional, alianzas multisector y también abordar, además de esa conexión de la que mencionaba antes, oferta-demanda, el tema de la migración, ¿no? De la migración laboral. Desde luego, la OIT aboga por una migración laboral regulada, justa, ordenada y que también pues, sea parte esencial del mercado laboral, ¿no? En España ya tenemos, seguramente os dieron estos datos, pero bueno, me gusta ponerlo en contexto, en torno a un 15,7% de la población en 2024 ocupada por nacionales extranjeros y una mayor proporción en los sectores en los que encontramos vacantes, agricultura, hostelería, construcción, trabajadores domésticas. En Europa, si escalamos un poquito más, hablamos que el 12,9%, es decir, es un poquito inferior, 15,7% en España, 12,9% en Europa de la fuerza laboral, pues son migrantes y sobre todo en los países con más vacantes, esos que tienen más del 3%, Alemania, Países Bajos, Austria y también, pues así se ha mencionado por nuestra Comisión Europea. Es verdad que hay desafíos.
en torno a la migración laboral, os lo he puesto. ¿Qué pasa con el idioma? Con el estatus legal, en ocasiones reconocimiento pues de las habilidades que tienen, ¿no? La profesionalización de los sectores, si efectivamente tienen la titulación necesaria y cómo superar estos obstáculos para lograr la plena inclusión de estas personas. Pero desde luego, pues nosotros vemos que hay que aprovechar muchísimas ventajas competitivas. Ya no hablamos solo si es de migrantes, sino incluso a nivel intracomunitario, ¿no? En todos los países europeos hay vacantes, así lo hemos estudiado, pero no hay las mismas en todos los sectores. Y bueno, pues tenemos que aprovechar precisamente que tenemos un marco de reconocimiento mutuo de competencias, por ejemplo, en materia de los marcos europeos de formación profesional. Entonces, aprovechemos, tenemos muchos retos, muchas cosas pendientes, pero aprovechamos las ventajas competitivas que tenemos y los nichos de empleo que también nos han marcado pues desde el plano internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Si te parece, dejamos de compartir. Yo voy a parar la grabación.